estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún en estos tiempos podemos ver a Dios obrar. Podemos compartir con nuestros amigos y llenarnos de fe. Este año, el Swamp Camp será una gran oportunidad para hacer todo esto. Inscríbete a nuestro campamento, que será del 19 de julio al 23 de julio en Honduras. Disfrutemos juntos, ven y acompáñanos. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Exaltamos tu nombre, Jesús. Vamos a cantar a Él. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Él es por quien. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Un cordial saludo a usted que nos está sintonizando a través de esta plataforma social. Hoy me siento muy agradecido con Dios porque Él me da la oportunidad en esta ocasión de poder compartir con usted lo que es la Santa Cena. En este día quiero hablarle acerca de lo que es la Vía Dolorosa. Y la Vía Dolorosa es ese camino que Jesucristo, el Hijo de Dios, escogió. Es ese camino lleno de sufrimiento. Y es ese camino que Jesús escogió para brindarle la vida eterna a usted, para perdonarnos nuestros pecados. Es impresionante. Si nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta todos los vejámenes que Cristo, el Hijo de Dios, sufrió.
Para ello, acompáñenme por favor a una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 21, y la Biblia dice: Después entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran, y que al tercer día resucitara. Aquí podemos ver a Jesucristo dándole un nuevo rumbo a su ministerio. Aquí ya no vemos a Jesucristo explicándole las parábolas a sus discípulos o hablándoles en parábolas a la multitud. Aquí en esta escritura lo vemos a Jesús comenzando a preparar a sus discípulos para esa vía del sufrimiento y preparándolos para ese momento que él habría de sufrir, y que habría de sufrir pagando con su vida colgado en una cruz. Me imagino no fue nada fácil para los discípulos escuchar ese tipo de preparaciones. Pero así es nuestro Dios. Él así trabaja con cada uno. Primero nos llama y nos prepara. Porque el camino de ser cristiano no es fácil. Nos toca que recorrer la vía dolorosa junto con Cristo. Y es la cruz de Jesús la que nos mantiene con vida espiritualmente hablando. Es esa vía dolorosa. Es cuando recordamos cuando a Jesús, el Hijo de Dios, le tocó que recorrer ese tramo de calle hasta llegar al Gólgota, cargando ese madero pesado, sufriendo los látigos, sufriendo los empujones. Tantos vejámenes que sufrió nuestro Maestro, el Hijo de Dios. Y es por esa razón que ser cristiano no es fácil. Ser discípulo de Jesús no es solo de decirlo. Hay que entrar a la vía dolorosa. Y nos toca negarnos a nosotros mismos. A veces en mi vida cristiana me ha pasado que en algún momento me he olvidado de la cruz de Cristo. En algún momento me ha invadido mi humanidad. En algún momento me ha invadido mi propia forma de pensar y mi propia forma de actuar. Pero después he reflexionado y me he dado cuenta que fui llamado por Dios y que me ha preparado para recorrer ese camino, que a veces no me es nada fácil. Como estoy seguro para todo cristiano, no le es nada fácil. Pero tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos a Jesús, su Hijo, que murió por usted, que murió también por mí. Él lo dio todo. Él dio su vida. Él entregó su vida por usted. Entregó su vida por mí, para perdonarnos, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es grande. Él nos ama de una forma que a veces nosotros no lo comprendemos. Pero hay que ir al pie de la cruz. Hay que decidir caminar por la vía dolorosa, esa vía del sufrimiento que Jesucristo, el Hijo de Dios, también lo hizo. Y Él lo hizo porque tuvo compasión de nosotros. Tuvo misericordia de usted y lo tuvo de mí. Si a Jesús no le hubiera placido, no lo hubiera hecho. Pero Jesús llegó hasta el final. Caminemos por la vía dolorosa, junto con Cristo. Él nos ama. Y el amor tan grande que Dios ha demostrado para usted y para mí
lo demostró enviando a Jesús, su Hijo amado, que caminó esa calle llena de sufrimiento y de dolor. Acompáñenme, por favor, a una breve oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por haber enviado a Jesús, tu Hijo amado, a morir en una cruz. El haber caminado, Señor, en esa calle, en esa vía dolorosa, no fue nada fácil para Cristo. Sufrió insultos, empujones, escupidas, hasta finalizar siendo colgado en un madero, sufriendo esos clavos y sufriendo un dolor muy inmenso. Pero lo hizo por cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por ese grande amor demostrado hacia cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, valorar la cruz de Cristo y denos la fuerza para caminar la vía dolorosa y seguir siempre adelante y un día poder estar cerca de ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te oramos y te agradecemos por ese gran gesto de amor para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo, hemos orado todo esto, Señor. Amén.
Tengan buenos días, gracias por la oportunidad que se me da de compartir la palabra de Dios. Sabemos que soy merecedor, pero gracias a su misericordia me da esta oportunidad. Gracias a la iglesia también, y quisiera pues también poner en manos de nuestro Padre Celestial la oportunidad que me da de poder ser instrumento y compartirles estas escrituras. Padre, le damos gracias, mi Señor, por este día, la bendición de tener vida, la bendición de tener su palabra, Dios. Padre, perdona nuestras maldades, nuestros pecados, purifica nuestra vida, mi Señor, y que podamos atender al llamado, Dios, que usted nos hace, entender su voluntad y tener la humildad de ponerla en práctica. En el nombre de Jesús se lo oramos y se lo pedimos. Amén. Bien, entonces quisiera compartir este mensaje, es aprovechando el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Y esta es una frase que Pablo lo menciona en una de las cartas a la iglesia de Éfeso, ya que esta iglesia estaba pasando por dificultades, situaciones difíciles, los días eran malos para ellos. Hoy también para nosotros podemos decir que son días malos. Vemos sufrimiento a raíz de la pandemia, dolor en familias, pérdida de hermanos, pérdida de hermanos de la iglesia, amigos, ¿verdad? Empleos, dificultades económicas y situaciones que realmente, Padre, podemos sentir que son malos, ¿verdad? Y aquí les voy a pedir que me acompañen a leer Efesios capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, dice, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino, dice, con sabiduría. Y aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Así que no actúen tontamente y procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Pablo trataba de animar a los hermanos en Éfeso. Sabía que habían dificultades, sabían que los hermanos estaban experimentando dolor, angustia, persecución, ¿verdad? Y obviamente necesitaban levantar su expectativa y poder tener la actitud correcta y la confianza en Dios. Y les indicaba que trataran de entender cuál era la voluntad que Dios tenía para sus vidas, ¿verdad? Los estaba motivando a realmente examinarse, a vivir con sabiduría, no neciamente, ¿verdad? Obviamente, pues al experimentar tiempos malos, tiempos difíciles, nuestra fe se ve sometida a una gran prueba, ¿verdad? Posiblemente al fallar la fe iban a actuar de mala manera, iban no a actuar como verdaderos cristianos en algunos casos, ¿verdad? Hoy, ¿cómo podemos aplicar este mensaje que tenía Pablo para los hermanos de ese tiempo y aplicarlo a nuestras vidas? Obviamente, sí hay similitud. Ellos estaban pasando tiempos malos, hoy nosotros estamos pasando tiempos malos, ¿verdad? En ese entonces les decía, examinen su comportamiento, vivan no como necios, vivan como sabios, ¿verdad? Examinen cómo vivió Cristo. Dice Juan capítulo 8, 47, el que es de Dios oye la palabra de Dios. El que es cristiano se deja guiar por la palabra de Dios, tiene que poner en práctica todas las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Juan 8, el poner en práctica todas sus palabras, porque si decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, debemos de vivir como Él vivió. Y Pablo le decía, bueno, para poder realmente aprovechar ese tiempo, para realmente mantenerse fieles y firmes en la prueba, en los momentos de dificultad, usted tiene que meditar y examinar su vida constantemente, que vaya concordando con las enseñanzas de Cristo, no vivir neciamente. O sea, nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios, y debemos de ser humildes y ponerla en práctica en nuestra vida, porque si no lo hacemos caemos como necios, ¿verdad? Y obviamente vimos tantas situaciones, por ejemplo, en estos tiempos de cuarentena, vimos que los doctores nos aconsejaban para poder evitar contagiarnos de esta enfermedad, mantener la distancia, usar tapabocas, no tener reuniones, pero más bien muchos de nosotros vimos vecinos tener reuniones familiares
en grupos grandes y muchos de ellos se contaminaron. ¿Por qué? Porque se comportaron neciamente. No atendieron el consejo de los médicos en ese momento y muchos de ellos sufrieron. Quizás muchos familiares vieron partir a sus seres queridos por vivir neciamente, ¿verdad? Entonces, pero Pablo está diciendo que debemos de vivir con sabiduría. Si los médicos que saben mucho de salud y nos dieron todos estos consejos y nosotros no quisimos acatarlos, entonces vamos a pagar un precio. Pero también en nuestra vida espiritual se nos aconseja el poder atender la palabra de Dios, poder examinar cuál es la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Si lo hacemos así, dice, vamos a actuar como hombres sabios, hombres que oyen la palabra de Dios y que la ponen en práctica, pero cuando vienen las pruebas y las dificultades se mantienen fieles y firmes. Es así, dice, como nosotros vamos a poder sobrellevar y aprovechar muy bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Es la actitud, es con cuánta humildad yo voy a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy la humanidad se está viendo golpeada en todas partes del mundo. Estamos constantemente predicando el mensaje, tratando de llegar a esos corazones, pero la humanidad creo que se comporta de una manera necia. No queremos atender el llamado de Dios. Entonces este es un momento para parar y ver lo que Pablo les decía, cómo actuar cuando los días son malos. Entonces si paramos y pensamos bien cómo estamos llevando nuestra vida, sabemos que el cristiano tiene una buena responsabilidad de compartir el mensaje con aquellos que lo necesitan escuchar, ¿verdad? Y quede aquel que no tiene a Cristo en su corazón, quede aquel que no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo se está comportando? ¿De manera necia o de manera sabia, ¿verdad? Sabemos que nuestro trabajo es indicarle a esa persona que pueda aprovechar el tiempo, que es decisivo, que hay una oportunidad, que hay que aprovechar el amor de Dios para cambiar nuestro destino en la eternidad, el que podamos examinar cuál es la voluntad que tiene Dios en nuestra vida. Y es que en realidad sí, a veces nos es difícil entender cuál es la voluntad de Dios. Obviamente, si no tenemos una relación, si no sabemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida a través de la Biblia, entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es esa voluntad? Hoy vamos a hablar de este punto. ¿Cuál es la voluntad que tiene Dios para nuestras vidas? Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice: ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Vea bien lo que está diciendo Pablo a la iglesia, donde primero les aconseja a que actúen con sabiduría y que aprovechen bien en este tiempo. También les está invitando a que puedan imitar a Dios, procuren imitar a Dios. Y obviamente como cristianos sabemos que si decimos que creemos en Él, ¿verdad? Entonces vamos a oír su palabra. Entonces aquí es imítalo, imite a Jesucristo, involúcrese, lea las escrituras y obviamente vamos a invitar a otros a hacerlo. ¿Por qué? Obviamente porque nosotros ya tenemos ese mensaje, tenemos esa esperanza, tenemos que cambiar nuestra actitud para poder aprovechar así el día malo y hacerlo realmente efectivo, buscar cuál es la voluntad de Dios para el cristiano. Ve a todas las naciones y anuncia el evangelio, salva vidas, mantente fiel, mantente recto. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6, nos dice: si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros, dice, que hemos llegado a conocerlo. Pero si alguno dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios.
y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Bien, entonces si se fija usted, aquí Juan está diciéndonos que si realmente decimos que creemos en Dios, debemos de imitarlo. Si decimos que creemos en Él, que sí, confiamos en Él, debemos de amar su palabra, debemos de obedecerla. Si decimos que creemos en Dios y no lo obedecemos, dice que somos mentirosos. Entonces, obviamente, muestra mucho la necedad que puede tener uno como hombre, cómo rechazar su palabra, cómo actuar. Vemos que el pecado ha crecido, que realmente esto no nos ha servido de mucho para arrepentirnos como nación, como el mundo entero, y seguimos viviendo como necios. ¿Sabe usted cuál es la voluntad que tiene Dios para su vida? La voluntad es que usted esté unido a Dios, que viva como Jesucristo, que usted entienda y lo ponga en práctica, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 17, vamos a rezar. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24. Entonces vamos a decir a Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 24. Esto pues, dice Pablo, es lo que les digo y les encargo en el nombre de nuestro Señor, dice, que ya no vivan más como los paganos, los cuales, dice, viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen, dice, oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan, dice, de la vida que viene de Dios porque son ignorantes, dice, a causa de lo insensible de su corazón, dice, y se han endurecido y se han entregado al vicio, dice, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo, dice, para vivir así. Dice, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Dice, por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo esto se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Dice que se distingue por una vida recta, pura, basada en la verdad. Y Pablo concluye su tema acerca de aprovechar el tiempo en malos días, dice de esta manera, que puedan realmente examinarse, que realmente el mundo sin Dios es un mundo que vive en vicio, vive en pecado, vive en un entendimiento oscurecido, no le interesa conocer de Dios. Dice, pero el cristiano es llamado a vivir de manera contraria, vivir en la luz, acercarse a una vida de rectitud. Y ustedes antes eran eso, decía Pablo, deben de dejar todo ese pecado atrás y poder aprovechar así ese tiempo decisivo, porque los días son malos, ¿verdad? Mientras haya vida, el hombre tiene la oportunidad de cambiar su vida, dejar las cosas impuras. Pues, dice, ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y más bien ellos, dice, negaron aceptar la voluntad de Dios, más bien decidieron vivir en vicios. Y hoy tenemos ese mismo mensaje para nuestras vidas, dejar el pecado, Padre, que nos acecha, dejar esa maldad que realmente nos hace estar lejos de la voluntad de Dios y no vivir a imagen como Él lo solicita. Y si usted se fija, para concluir el mensaje, dice, renunciar a su antigua manera de vivir, despojarse de lo que antes eran, renovarse espiritualmente, significa cambiar el pecado que usted ha vivido y realmente acercarse a la palabra de Dios y poder así entender cuál es la voluntad. La voluntad de Dios es que usted viva de manera como vivió Jesucristo, puro, recto, esforzándose. No somos perfectos, claro que no somos perfectos, pero sí debemos de esforzarnos en cada día parecernos a Él, tomar la decisión día con día, porque el día es malo. Y ese día, ese tiempo, hoy que estamos con vida, con salud, podemos tomar la decisión de
dejar que Dios transforme nuestra vida. Dice, todo esto se va a distinguir, ¿por qué? Por una vida recta, pura, basada en la verdad, en la palabra de Dios. Revístase, toma la decisión. Si realmente lo han invitado a estudiar la Biblia, tome la decisión de abrazar la palabra. Si usted ha sido un cristiano y ha sido golpeado por todo estos tiempos malos, decida levantarse, decida realmente vivir como Cristo, hacer la voluntad de Él, ¿verdad? Y eso es lo que quería compartirles para que usted pueda tomarlo, para cada uno de nosotros pueda, así Dios, ser partícipes de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Agradecerles, ¿verdad? Y los amamos mucho. Buenos días, iglesia. Queremos agradecer a quienes nos han compartido en esta mañana acerca de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. También mencionarte algunos avisos para esta próxima semana. El día miércoles 9 de junio tendremos nuestra reunión a las 7 de la noche por Facebook Live y YouTube. Estar atentos para que no nos perdamos nuestra reunión entre semana. El día domingo 13 de junio tendremos nuestra reunión de forma presencial. Estar atentos a la información que proporcionan nuestras iglesias locales. También recordarte poder conectar a nuestros hijos, a tus hijos, a su enseñanza dominical, abocarse a los líderes del Ministerio de Niños para que te puedan proporcionar el link de acceso. Padres de jóvenes y prejóvenes todavía pueden inscribir a sus hijos al campamento, que será este próximo mes de julio. Al final de los avisos habrá un video con más detalles, con más información acerca del mismo. También quiero que me acompañes a leer Proverbios 3:9, que dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Por qué deberíamos dar lo primero de nuestros bienes a Dios? La respuesta es automática, porque Él lo merece. Pero también podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios merece lo primero? También porque es de quien recibimos todo. De Dios recibimos todo. Lo menos que podemos hacer es dar de lo que tenemos a Dios y a su reino. Dios lo merece, la iglesia lo merece. Animémonos, iglesia, a dar lo primero a Dios, y Él se va a encargar del resto. Muchas gracias. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, buen día. Queremos agradecerte nuevamente, Señor, por la enseñanza, por en este tiempo poder aprender, poder acercarnos más a ti, a tu presencia. Muchísimas gracias, Dios, por mostrarnos tu amor, tu bondad, tu protección. Muchas gracias porque nos permites poder retomar, Padre, nuestras convicciones, tomar decisiones específicas, Señor, en nuestra vida espiritual, Padre. Muchísimas gracias. Queremos pedirte y rogarte, Señor, que sigas con nosotros, Padre, que nos acompañes, Señor, en todo tiempo, que bendigas la ofrenda, Padre, que bendigas nuestras economías, que bendigas, Dios, todo lo que nos rodea, Padre, que cubras cada una de aquellas necesidades, Señor, que tenemos. Padre, te rogamos, Señor, por los enfermos, que tú los sanes, que tú los restaures, que tú les des paz, que les des, Señor, esa confianza que solo tú puedes dar, Señor, en tiempos de enfermedad y dificultad, Padre. Bendice las iglesias, bendice, Señor, toda la enseñanza recibida en esta mañana. Permite, Dios, que podamos seguir desarrollando las actividades que están pendientes, Señor, que siguen a lo largo de este día, y que tú te puedas glorificar y llevar la honra, Padre. Gracias, Dios, gracias por tu bendición, gracias por tu protección a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tu Padre siga siendo nuestro Dios y nuestro Señor, Padre Santo. Muchas gracias por todo tu amor, por toda tu bondad, y quédese con nosotros, Padre bueno, en este día, Padre Santo. Muchas gracias.
Te oramos, Padre, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, iglesia, y los dejamos con el video del campamento de jóvenes. Pasen buen día. Muchas gracias. Oh, great is our God, so we should worship. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero aún en estos tiempos podemos ver a Dios obrar. Podemos compartir con nuestros amigos y llenarnos de fe. Este año, el Swamp Camp será una gran oportunidad para hacer todo esto. Inscríbete a nuestro campamento, que será del 19 de julio al 23 de julio en Honduras. Disfrutemos juntos, ven y acompáñanos. As we sing.